¿Qué tal, amigos de Notiguía? Bienvenidos, mi nombre es Jesús López Segura. Estamos en la mesa de redacción correspondiente al martes 23 de octubre de 2018. Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días, papá. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Gracias, Fer. Gracias, papá. Amigos, yo soy Ángel López y bienvenidos a la mesa de redacción. Y mi mamá Connie en la cámara. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? A ver cuándo te animas a aparecer a cuadro. Bueno, cuando alguien se haga cargo de la cámara. Sí, es que luego no se levanta temprano y no se arregla. Ah, es broma. Bueno, ¿qué? Pues hoy yo veo dos temas fundamentales que no podemos dejar de tocar. Lo vamos a hacer lo más breve posible porque tenemos algo de prisa. Uno es la caravana hondureña de migrantes que ya está pues de lleno en el país y que bueno, tiene cosas raras. Hay una nota de Proceso que dice la migración hondureña como arma electoral de la Casa Blanca. La caravana del migrante ha resultado un arma para el presidente de Estados Unidos. La usa como acicate para hacer crecer el odio xenófobo de los votantes conservadores. Es un arma poderosa pero desesperada. Trump la utiliza porque en las elecciones intermedias del próximo noviembre, 6 de noviembre, que ya está a 2 semanas, A 2 semanas, sí. el Partido Republicano podría perder la mayoría en el Congreso Federal, que le es tan necesaria para mandar al ejército a cerrar su frontera sur ante los demócratas, a quienes incluso acusa de fomentar fronteras abiertas y débiles leyes migratorias. El argumento de Trump de exaltar la xenofobia, el odio hacia los centroamericanos, hacia los mexicanos, ese odio racista, se ve nutrido por esta caravana que de repente han acusado por ahí. Hoy Sea, ¿cómo se llama Sea? Francisco Sea, el de Imagen TV de la mañana, lo menciona también, dice que hay algo raro ahí. Hay algunos comentarios, algunas notas, porque de repente se sueltan miles de hondureños, deciden así casi de un día para otro venir en masa, con una actitud muy agresiva. Lo cual es raro estamos porque acostumbrados. Siempre manejan un perfil bajo, ¿no? No hacen tanta alaraca, tantas situaciones, y además el manejo brutal que se le ha dado en medios de comunicación es muy atípico, tanta cobertura. Sí, pero además no creo que sea especialmente porque ellos son más agresivos de lo normal, no, sino que nunca se habían topado con un cerco policíaco de casi 250 elementos que les impidieran el paso. Porque tal parece que más bien Enrique Peña le está haciendo el trabajo sucio a Donald Trump de picar el avispero, de empezar a hostilizar un poco a la caravana de migrantes, y entonces obviamente se hace una noticia explosiva en la que se enfrentan los migrantes con policías, en las que rompen una reja para poder pasar por ahí, etcétera. Entonces yo creo que sí hay un juego ahí medio raro de Enrique Peña en esta situación. Jorge Ramos, el gran periodista mexicano que trabaja en Estados Unidos, que va en la caravana, por cierto, es citado en el noticiario de Azucena Uresti de anoche, en Milenio Televisión, y dice que Peña quedó mal con Trump y con los defensores de la política tradicional mexicana de respeto a los derechos humanos de los migrantes, etcétera, etcétera, que es, digamos, la política tradicional de México. Quedó mal con todos, ¿no? Quedó mal con todos. Lo que sea que estaba intentando hacer parece que no le salió, ¿no? Que ni le hizo el trabajo sucio a Trump, como dices tú, ni tampoco ha quedado recuperando esa tradicional política mexicana que vino a destruir Vicente Fox y después Calderón, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de acoger con los brazos abiertos a los migrantes, ¿no? Todas las gestas heroicas del general Cárdenas aceptando a los refugiados españoles de la guerra civil, por ejemplo, toda esa tradición respetuosa de los derechos humanos de México, pues no sabe qué hacer Peña. Yo siento que está... ¡Qué raro!
Si Peña siempre sabe qué hacer, ¿no? Nunca se equivoca. Bueno, cuando se trata de hacer negocios, ahí sí sabe muy Es bien buenísimo. cómo hacerlo, ¿no? Pero cuando se trata de respetar derechos humanos, pues creo que es No hay peor un exponente. chivo en cristalería, Ujú. ¿no? Y en fin, ese es el dilema. Y la postura de López Obrador ha sido interesante en este aspecto. Ha sido la correcta, me parece. Yo aquí ya parezco un defensor a ultranza de López Obrador. No es que me lo proponga, yo siento que se debe hacer un ejercicio periodístico crítico, pero bueno, Pero objetivo. quien está gobernando actualmente es Peña. Y quien debería estar resolviendo este delicadísimo asunto es Peña, y no lo está resolviendo. Está intentando, o sea, sale a la televisión a decir, pues difícilmente van a lograr su objetivo de quedarse en México a trabajar o de irse a los Estados Unidos si no acatan las indicaciones del Instituto Nacional de Migración, de irse a los refugios en donde pueden solicitar asilo, en donde pueden solicitar una visa, etcétera, etcétera. Y los migrantes dicen, nos quieren encerrar, como Trump encierra a los migrantes del otro lado, incluidos niños, en jaulas prácticamente, en galerones, en donde ya los pueden tener casi como si estuvieran presos. Exacto. ¿No? Y Es un tipo de prisión, es un tipo de cárcel. no sabemos cuántas alteraciones a sus derechos humanos, etcétera. Entonces es un problema que, a mi modo de ver, el enfoque de proceso es el correcto, en el sentido de que Trump de alguna manera está alentando. Hay un periodista que fue el que estuvo impulsando esto de la caravana masiva, que se llama Bulmaro, déjame ver cómo se llama. Y en lo que buscas el nombre, yo también estuve leyendo que esta caravana es atípica tanto en lo masiva que es, como en que pues abiertamente, sin ningún tapujo, decidieron cruzar la frontera y decidieron atravesar México, porque fueron auspiciados, fue muy publicitado en redes sociales, ahí en Honduras. Y pues quién sabe quién está detrás de dicha campaña, ¿no? Lo promocionó este cuate que se apellida Fuentes. Ok. Y no sabemos hasta qué punto este hombre fue respaldado por los gringos, por la CIA, ¿no? No sabemos, pero todo esto está beneficiando mucho a Trump. Muchísimo. Porque sí, al exaltar... y a él le conviene que en las próximas elecciones del Congreso tenga mayoría para aumentar sus probabilidades de reelección, etcétera. Y llevar a término sus macabros planes, porque tiene planes terribles de revivir la Guerra Fría, actitudes que yo creo que con esto de los migrantes hondureños, podría darse el caso de que México nuevamente se vuelva un factor determinante para el triunfo electoral de Trump, como ocurrió cuando Luis Videgaray lo trajo a Los Pinos. ¿Que lo impulsó? Y eso terminó impulsando su carrera presidencial. Uh-huh. A lo mejor esto también, como se está manejando mal por parte de Peña. Porque estaba yo hablando de la actitud de López Obrador, es correcto. De primero promocionar con sus socios de América del Norte, es decir, con Canadá y Estados Unidos, que se invierta, que los tres países inviertan en el desarrollo del sudeste mexicano y de países centroamericanos para que las causas de la migración amainen. Sí, dice, ¿no? Vamos a atacar la causa, no los síntomas. Sí, y si esos países tienen mayor desarrollo económico, los habitantes ya no tienen la necesidad de emigrar a otros lugares para buscar trabajo, seguridad, etcétera. Y es la solución más humanista, más a largo plazo, con mayor éxito. La única verdadera solución. Estábamos viendo los datos de los habitantes que hay en Guatemala, por ejemplo. Sí, aquí lo tengo. Que son 9 millones o algo así. Mira, habitantes de Guatemala son 16.9 millones. Son más. Pero, en Honduras, ¿no? Son 9. Exacto, el número de habitantes en Honduras son 9.26 millones de personas. Ese es el número total de habitantes. Que es poco menos que el número total de mexicanos
en situación de extrema pobreza. Que son como 10 millones aproximadamente. O sea, tenemos más personas en extrema pobreza en México que todos los ciudadanos de Honduras juntos. Y así, pues realmente no estamos en una situación como que magnífica para estar recibiendo refugiados nosotros, ¿no? Entonces... Ese es paradójico, ¿no? Que vengan huyendo de la inseguridad, ¿no? Ajá. Y vengan quizá de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Aunque algunos medios hegemónicos están ya diciendo que la inseguridad en Honduras, en El Salvador, sobre todo, y en Guatemala, es peor que en México, lo cual es posible. Habría que checar los datos con mucho cuidado. Ya cada vez que escuchamos un dato en algún noticiario de Televisa, etcétera, vamos a tener que tomarlo con pinzas, investigarlo, porque últimamente están cambiando las Ahorita cosas. están diciendo que por eso está bajando el dólar, que por lo del aeropuerto, que está bajando el dólar. Están pero emperrados en que se haga lo del aeropuerto. Ayer hubo un interesante foro aquí en el Congreso del Estado de México, en donde varios ponentes que saben su negocio, que son gente que estudió ingeniería relacionada con temas ambientales, y todos se pronunciaron a favor de Santa Lucía y en contra de Texcoco, lo que en los medios nacionales jamás vamos a ver. Pero había otro dato interesante. Las poblaciones sumadas de los 3 países involucrados en esta caravana, que son El Salvador, Guatemala y Honduras, Exacto. Sumados los 3, tienen menos población que la población de mexicanos en situación de pobreza. Sí, si sumas el número total de habitantes de esos 3 países son 32 millones y medio. Y tenemos aquí en México más de 50 millones de pobres, que es aproximadamente el 43% de la población mexicana. Entonces no podemos fácilmente estar pensando en ofrecer visas de trabajo a emigrantes, porque además se convierte eso en un estímulo para que muchos más quieran venir a México, pero tampoco podemos abandonar nuestra política tradicional de humanismo, ni cerrar la frontera, de recibir con brazos abiertos a la gente que verdaderamente viene huyendo de un clima de represión brutal o de una miseria absoluta. No podemos hacerlo. Entonces, el planteamiento de López Obrador me parece en ese sentido el correcto. Pedir a los países ricos, que además Estados Unidos es el responsable de toda esa pobreza, porque tenemos décadas, quizá ya un siglo, de intercambio desigual, es decir, la miseria de los países periféricos, como se les llamaba, es la única razón que explica la riqueza de los gringos. Nos han estado vendiendo en intercambio desigual chatarra industrial de todo tipo a cambio de nuestras preciosas materias primas, ¿no? Y a precios estratosféricos. Y entonces la pobreza de nuestros países latinoamericanos se explica por la riqueza de los gringos. Y luego se extrañan de que la gente trate de entrar a los Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo. Primero ellos la generan y después quieren. Gente fascista como Donald Trump quiere construir muros. Gente más razonable como los demócratas, pues quieren ayudar, quieren vendernos demagogia, porque yo no estoy diciendo que los demócratas sean lo máximo o que sean buenos. Ellos son tan responsables como los republicanos de la situación de miseria de nuestros países. Y eso, bueno, daría pie a una plática mucho mayor, pero sí, por la prisa, sí me gustaría entrar al otro tema. Al segundo Claro. tema. Si no tienen inconveniente. Adelante. Pablo Díaz Gargari se presenta con Carmen Aristegui hace rato en su programa. Abogado de Infraiber. Es el abogado de Infraiber. ¿Qué es Infraiber? Era una empresa que iba a dedicarse a evaluar El tráfico. el tráfico del circuito exterior mexiquense y de otras carreteras que se construían con convenios con OHL aquí en el Estado de México, y bueno, en todo el mundo se construye. OHL es una transnacional que en todas partes ha sido asociada con temas de corrupción para procesos electorales. Hay que aclararlo. Y aquí en México tiene años, como decía yo, Díaz Gargari denunciando que, bueno, OHL ha financiado la campaña presidencial de Peña, la campaña de Rubiel Ávila para la gubernatura del Estado, con el contubernio de Alfredo del Mazo como director de Banobras. A mí me dio la impresión, ese es un video que tenemos aquí en Notiguía
de 26, me parece, de enero de 2016, en donde Díaz Gargari está denunciando eso, que se financió esas campañas a través de ampliaciones de las concesiones del circuito exterior mexiquense. Él quería hablar con Carmen hoy de ese tema, pero Carmen lo induce a que hable de otro problema con Grupo IGA, el de Armando Hinojosa, que está, bueno, es el Grupo IGA, la constructora de la Casa Blanca. La Casa Blanca. Por cierto. Es el constructor favorito, consentido de Peña Nieto, ¿no? Uh-huh. Por eso dice Díaz Gargari, su declaración hoy es... Sí, dijo que Alfredo del Mazo es garante de la impunidad transeccional de Enrique Peña. En entrevista con Carmen Aristegui. Garante de la impunidad transeccional. Okay. Enrique Peña y sus amigos y socios del Estado de México. Así lo dice Paulo Díez. Él quería entrar al tema de OHL, que tiene muchísima hebra para sacar, ¿cómo dicen? ¿Hilo para sacar hebra? No, hebra para sacar hilo. Es hilo para sacar hebra, ¿no? Bueno, no sé como se diga. Bueno, pero entienden el punto, ¿no? Que está cabrón. Pero se refiere más concretamente hoy al tema de la ampliación de la concesión hasta 60 años de la carretera Toluca-Naucalpan, que la construyó IGA con financiamiento bancario garantizado por el gobierno del Estado de México, lo cual constituye un escándalo brutal. O sea, el gobierno del Estado de México sirvió de garante para que un banco le prestara a IGA 300 millones de pesos para que ampliara la concesión de la autopista que va de Toluca a Naucalpan, una autopista que se empezó a construir en 2007, que se prometió se iba a terminar de construir en 2009, en 2 años, y que hasta la fecha, 2018, no se ha terminado. No ha circulado ni un solo carro por esa autopista. No, pero aparte, el presupuesto de dicha obra empezó siendo de 1.449 millones. Ahorita ya está en 5.947, de 1.400 a 5.900 millones de presupuesto para la obra. Y como tú dices, empezó porque pues, el gobierno del Estado de México fue el garante, pero ¿en qué medida además? O sea, porque hay tipos de garantías. Escuchen nada más esto. Llega Grupo IGA y le pide a un banco, a Banorte, le pide un préstamo por 273 millones de pesos. Y el banco dice, no, pues nosotros no podemos asumir riesgo. Entonces llega el gobierno del Estado de México en 2011 y dice, no hay bronca, yo te voy a depositar en efectivo, en un fideicomiso, 300 millones de pesos, que estoy asumiendo yo, gobierno del Estado de México, como garante. O sea, y además el Congreso, va a pagar. Y además el Congreso mexiquense no aprobó eso en su momento, y sin embargo el gobierno del Estado de México asume eso, paga 300 millones en beneficio de un particular, efectivo. Que se convierte en deuda pública. Ajá, que se convierte en deuda pública, y si se dan cuenta es un tejemaneje, que el gobierno del Estado de México le da 300 millones a un banco, que le da 273 millones a un pero eso es normal, particular. Eso es normal, cuando te piden un préstamo te piden una garantía mayor por los intereses. O sea, eso es normal. Sí, pero ¿por qué lo tiene que dar el gobierno del Estado de No, México? lo que no es normal. Claro. No, yo estoy hablando de la diferencia entre 273 y 300 millones. Sí. Es normal que el banco pida una garantía mayor por los intereses. Lo que es anticonstitucional y completamente anormal es que el gobierno del Estado, es decir, nosotros los mexiquenses, estemos dándole una garantía a una empresa privada para que amplíe una concesión que además de una carretera que ni siquiera se ha construido. O sea, están ampliando la concesión. ¿Qué significa esto? Que durante 60 años ellos van a estarse quedando, los de IGA, con lo que se recaude de las cuotas que paguen los usuarios de esa carretera. Durante 60 años. Que además Ruiz Esparza les ha permitido que aumenten los costos una y otra vez. Pero coincide la ampliación de las concesiones tanto en el caso de OHL como en el caso de IGA, y eso es lo más interesante que denuncia Paulo Díez,
coinciden con épocas electorales. Justo el último día del gobierno de Rubiel es cuando se amplía la concesión de 30 a 60 años de la autopista Toluca-Naucalpan, por la cual no ha, como dice Fernanda, circulado ni un automóvil hasta la fecha, porque no está terminada. Se tendría que haber terminado en 2009, estamos en 2018. Pero aparte que es cinismo. Entonces, agarran un banco, o sea, toman dinero de un banco, el gobierno garantiza eso, y ese dinero, ¿qué onda? ¿Dónde está? Y además coincide con épocas electorales. Siempre coincide con épocas electorales. Primero empezó cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de aquí del Estado de México, luego uno de los aumentos al presupuesto y uno de los cambios de nombre de la concesión para que puedan ellos aumentar el peaje, los costos del presupuesto, etcétera, coincide con la elección de 2011 para que Rubiel Ávila sea gobernador del Estado de México, y la última firma de Rubiel Ávila como gobernador del Estado de México a un día de irse, del 14 al 15 de septiembre del año pasado, 2017, justo es para sus cuates de IGA, y les amplía la concesión de 30 a 60 años. 30 años más de embolsarse las cuotas de peaje que vamos a estar pagando los mexiquenses a ver si terminan esta obra. Y ese es el estilo de OHL para financiar campañas y en políticas. Este caso de IGA. Entonces vamos a estar pendientes de lo que diga Díez Gargari en el futuro. Lo más interesante de hoy es que él prácticamente lanza un reto al Congreso del Estado de México. Los exhorta. Ahora dominado por diputados de Morena, con un control absoluto, con una mayoría calificada, en asociación con sus correligionarios de otros partidos asociados, como el PES, por ejemplo, y el PT, y pues a ver si ahora sí se hace algo, ¿no? Porque esto, como decía yo, lo vienen denunciando desde hace años y no pasa nada. No pasaba nada, pues bueno, porque el Congreso estaba sometido, dominado por los priistas. Y entonces ahora vamos a ver, pues, de qué tamaño es realmente la mayoría de... No, y aprovechan y además mezclan este exhorto que hace Díez Gargari a los nuevos diputados mexiquenses con una felicitación que hace Azucena Cisneros, que es la presidenta del Congreso de aquí del Estado de México, de Morena, una mujer muy inteligente y muy crítica. Felicita a Carmen Aristegui por haber regresado a la radio y pues por haber vencido esta censura que le impuso el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y entonces es curioso, ¿no? Como primero está entrevistando Carmen Aristegui a Díez Gargari, quien hace un exhorto al Congreso, y bueno, pues luego la misma Carmen Aristegui mete esta felicitación de Azucena Cisneros. Sí, dice fíjate, curiosamente es llamado al Congreso, y precisamente Azucena Cisneros nos mandó una felicitación, como ha recibido muchísimas, hasta de nosotros, Carmen Aristegui, ¿no? Sí. Despedimos, pero no sin antes hacer algunos comentarios de nuestros amigos del video anterior. Del video anterior, bueno, muchas gracias por sus comentarios. Nos comentaba Joshua Hiesler Díaz, les hizo falta comentar sobre la horda de inmigrantes en la frontera. Bueno, ya lo comentamos. Saludos desde Los Ángeles, nos dice muchos saludos. Mucha razón tiene. Sí, de verdad se nos pasó la vez pasada, pero también por una cuestión de tiempo, y bueno, ahora le dimos más relevancia. Muchas felicitaciones de Javier Carmelo Peralta Rodríguez, muchísimas gracias. De Sebastián Hernández, dice, señores senadores, ¿por qué Salinas y otros más asesinos hicieron lo que nosotros, que nos quedamos chupando los dedos, países alcahuetes que lo tienen ahí? Bueno, felicidades, nos envían Daniel Martel, saludos Daniel. Sentimiento musical, como decías, Joshua Yesler Díaz, Ricardo Gómez, Edgar Guerra. Brenda Quintana, saludos desde Dallas, Texas. Muchos saludos, Brenda. Muy amable Brenda, siempre. Angélica Arechiga, Elena Martínez, Ricky Ger, saludos desde Nueva York. Siguen los saludos. Alfredo López, saludos a toda la familia. 5PCTD2BR también nos saluda. Y también me contestan ahí Juan sin miedo, porque es un muchacho
Sí, yo preguntaba qué es chicho, ¿no? En el video pasado y ya ahí Pues me dice- da la definición. ¿Qué dice? Chicho es muy bueno para hacer algo. Es muy chicho. Muy chicho. Ok, Bueno, gracias. Margarita Tobar, Leticia Ruiz, Video Alizate nos felicita por el programa en línea. Muchas gracias, saludos. Tomás Rodríguez. Pero ¿hay alguna crítica constructiva o algo para que no cierren el video porque si no se van a cansar? Aquí Sol Méndez dice, saludos suegro. Supongo que se refiere a mí. Saludos. Y luego Cristian Ramírez también me dice saludos suegro. O sea que bueno. Soy suegro por partida doble, ¿no? Y así, ¿no? Dice Gerardo Durán, es muy buen noticiero, al cual hago la siguiente observación. La dama es principiante y ella pone todo de su parte para hacer las cosas profesionalmente, pero su hermano se concentra en no dejarla hablar y si no es con comentarios, es con sus carcajadas, con lo que demuestra inmadurez. Ay, vaya. Perdón. Muchas gracias a Gerardo Si ha Durán. pasado, no me he dado cuenta, lo lamento. Y Somos bueno, muy pues, risueños. Sí, me reiré menos. Bueno, interrumpiré menos más bien. Bueno, ahí no localizo uno que nos hacía favor de decirnos que se oye eco en el audio. Sí, más arriba. Le agradecemos mucho este comentario. Espero que hoy se oiga mejor. Hicimos una pequeña modificación. Sí. A ver si se oye un poco mejor. Y por lo pronto pues ya nos despedimos porque ya otra vez se nos Otra vez se nos fue. Sí. Bueno. Muchas gracias, amigos. Apreciamos mucho sus comentarios, sus críticas constructivas. Por favor, si les gustó el video, dejen su manita para arriba, suscríbanse al canal y visiten nuestro portal www.notilla.tv. Exactamente. Muchas gracias, amigos. Gracias, familia. Que estén muy bien. Hasta la vista. Hasta luego. Hasta luego, amigos.